El corazón de Esperanza Morales se detuvo por completo cuando vio la notificación en su teléfono. La aplicación de las cámaras de seguridad que había instalado en secreto mostraba movimiento en su casa de Coyoacán a las 2:30 de la tarde, justo cuando su esposo Ricardo debería estar en su oficina del centro de la Ciudad de México. Sus manos temblaron mientras tocaba la pantalla para abrir la transmisión en vivo. Lo que vio la destrozó por dentro. Ricardo, su esposo de 15 años, estaba en la sala de su hogar abrazando apasionadamente a Mónica Herrera, la vecina de la casa de al lado, la mujer que había sido su amiga, que había compartido café con ella en las mañanas, que había cuidado a sus hijos cuando ella trabajaba hasta tarde en su consultorio dental. Esperanza estaba sentada en su automóvil afuera de la clínica dental donde trabajaba, esperando a su siguiente paciente, cuando su mundo se desplomó. El sol del mediodía mexicano se sentía ardiente a través del parabrisas, pero no tanto como la furia que comenzaba a hervir en su pecho. La imagen en la pequeña pantalla de su celular mostraba a su esposo, llevando a Mónica hacia las escaleras que conducían a su recámara matrimonial. «Maldito cabrón», murmuró entre dientes, sus ojos llenándose de lágrimas de rabia e impotencia. Los transeúntes de la bulliciosa avenida Insurgentes pasaban junto a su auto sin imaginar el drama que se desarrollaba en la intimidad de ese vehículo. Una vendedora de flores se acercó a su ventanilla, ofreciendo rosas rojas. Ironía cruel que la hizo apartar la mirada con dolor. Durante meses, Esperanza había sentido que algo no estaba bien en su matrimonio. Todo había comenzado sutilmente. Ricardo llegaba tarde del trabajo con excusas extrañas. Se canceló el vuelo del inversionista de Guadalajara. Hubo problemas en la obra de Polanco. Me quedé revisando contratos hasta muy tarde. Recibía llamadas que no contestaba cuando ella estaba presente, alejándose hacia el jardín o encerrándose en el baño para hablar en susurros. Había comenzado a vestirse mejor, comprando camisas italianas que costaban más que el salario semanal de muchas familias mexicanas. Incluso había empezado a usar una nueva colonia francesa que ella nunca le había comprado. Un aroma sofisticado que impregnaba sus camisas cuando llegaba a casa. Sus horarios de trabajo se habían vuelto erráticos, y los fines de semana que antes dedicaba a la familia, ahora los pasaba resolviendo emergencias en construcciones que parecían requerir su atención constantemente, pero cuando Esperanza le preguntaba directamente si algo pasaba, Ricardo la tranquilizaba con besos en la frente y le decía que solo estaba estresado por los proyectos que manejaba en su empresa constructora. «Mi amor, sabes que este negocio es demandante. Estoy trabajando duro para darnos un mejor futuro», le decía mientras la abrazaba, pero sus abrazos se sentían diferentes, mecánicos, como si fuera una obligación más que una muestra de cariño. La intimidad entre ellos había desaparecido gradualmente. Ricardo encontraba excusas para no tocarla. Estaba cansado, tenía dolor de cabeza, debía revisar documentos importantes. Esperanza había intentado reavivar la chispa organizando cenas románticas, comprando lencería nueva, sugiriendo escapadas de fin de semana, pero él siempre tenía una razón para posponer o cancelar sus planes. La decisión de instalar las cámaras había sido impulsiva, nacida de una mezcla de desesperación y determinación de descubrir la verdad. 3 semanas atrás, después de otra discusión donde Ricardo había llegado a casa a las 11 de la noche oliendo a perfume de mujer y con una mancha de labial en el cuello de su camisa que él había atribuido a una clienta muy efusiva que nos abrazó cuando firmamos el contrato, Esperanza había tomado una decisión radical. Al día siguiente, después de dejar a los niños en la escuela, había manejado hasta el mercado de San Juan, donde conocía a un vendedor de electrónicos de confianza. Don Roberto, un hombre mayor que había sido amigo de su padre, le había ayudado a seleccionar 4 cámaras pequeñas y discretas, del tamaño de una moneda de 5 pesos, con capacidad de transmisión en vivo y almacenamiento en la nube. ¿Problemas en casa, mijita?, le había preguntado don Roberto con la sabiduría de alguien que había visto muchas historias similares. «Solo quiero estar segura de que todo está bien cuando no estoy», había respondido Esperanza, evitando entrar en detalles. Las había instalado ella misma un sábado por la mañana cuando Ricardo había salido supuestamente
a jugar fútbol con sus amigos del trabajo en una cancha de Xochimilco. Esperanza había aprendido a usar herramientas básicas cuando ayudaba a su padre en su taller de carpintería durante su juventud, habilidades que nunca pensó que usaría para espiar a su propio esposo. Colocó una cámara en la sala principal, escondida detrás de un portarretratos familiar, donde aparecían todos juntos en su última vacación en Puerto Vallarta, cuando aún fingían ser una familia feliz. Otra la instaló en la cocina, camuflada entre las plantas de hierbas aromáticas que su madre le había regalado. Albahaca, romero y cilantro que usaba para cocinar los platillos tradicionales que a Ricardo tanto le gustaban. Una tercera cámara la colocó en el pasillo que llevaba a las recámaras, oculta en una pequeña escultura de Talavera que habían comprado en su luna de miel en Puebla 15 años atrás. La última la instaló en su propia habitación, escondida en el librero donde guardaba sus novelas románticas de autores mexicanos como Ángeles Mastretta y Laura Esquivel, libros que había dejado de leer porque las historias de amor ya no le parecían creíbles. Nunca imaginó que su intuición sería confirmada de manera tan brutal y directa. Durante 3 semanas había revisado las cámaras obsesivamente, conectándose desde su consultorio, desde el supermercado, incluso desde las juntas de padres de familia, en la escuela de sus hijos. Había visto a Ricardo llegar tarde, cenar solo, ver televisión y subir a dormir. Todo parecía normal hasta ese martes fatídico. En la pantalla de su teléfono, Esperanza vio cómo Ricardo guiaba a Mónica por las escaleras con una familiaridad que hablaba de encuentros anteriores. La cámara del pasillo los captó perfectamente. Mónica llevaba un vestido, floreado amarillo con flores rojas que Esperanza recordaba haberle elogiado apenas la semana anterior cuando se encontraron en el supermercado Soriana de División del Norte. «Qué bonito vestido, comadre. Te ves hermosa», le había dicho Esperanza mientras compraban verduras para sus respectivas familias, sin saber que esa misma ropa sería usada para seducir a su esposo en su propia casa. Sus hijos, Alejandro de 14 años y Sofía de 11, estaban en la escuela secundaria Benito Juárez y la primaria Miguel Hidalgo respectivamente, ajenos a la traición que ocurría en su hogar. Esperanza pensó en sus rostros inocentes, en cómo esta revelación podría afectar sus vidas, en las mentiras que tendría que inventar o las verdades dolorosas que tendría que compartir. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Esperanza mientras veía cómo su esposo abría la puerta de su recámara y desaparecía con su amante. La cámara de la habitación le mostraría todo lo que no quería ver, pero sabía que necesitaba hacerlo. Necesitaba tener pruebas irrefutables de la infidelidad antes de tomar cualquier decisión legal o personal. Con el corazón latiendo como tambor de mariachi en una fiesta que se había convertido en funeral, Esperanza cambió a la vista de la cámara del dormitorio. La imagen la hizo gritar de dolor ahí mismo, en su auto. Un grito primitivo y desgarrador que provocó que una señora que vendía elotes en la esquina la mirara con preocupación genuina. Ricardo y Mónica se besaban con la pasión de amantes clandestinos, sobre la cama que ella y Ricardo habían comprado en Liverpool para celebrar su 10º aniversario de bodas. Las sábanas de algodón egipcio que ella había elegido cuidadosamente, pensando en las noches románticas que compartirían, ahora servían de escenario para la destrucción de su matrimonio. Esperanza sintió náuseas que la obligaron a abrir la ventanilla del auto para respirar aire fresco. El aroma de los tacos de canasta que vendía un señor en la esquina, normalmente reconfortante, ahora le resultaba repugnante. Apagó la aplicación y arrojó el teléfono al asiento del copiloto como si quemara sus manos. Respiró profundamente, tratando de controlar la tormenta de emociones que amenazaba con ahogarla en plena avenida Insurgentes. La traición dolía como una puñalada en el pecho, pero lo que más la lastimaba era la hipocresía. Mónica había estado en su casa la noche anterior, cenando pozole rojo que Esperanza había preparado especialmente, riendo con sus hijos, preguntándole sobre su trabajo en la clínica dental y actuando como la amiga preocupada de siempre. Había elogiado la nueva decoración de la sala, había jugado lotería mexicana con Sofía y Alejandro, y había ayudado a lavar los platos mientras charlaban sobre las dificultades de ser madres solteras. Mónica era divorciada desde hacía 2 años.
Su ex esposo, un ingeniero de Pemex, la había dejado por una mujer más joven, y Esperanza había sido su hombro para llorar durante todo el proceso legal. Le había prestado dinero cuando tuvo problemas económicos. La había acompañado a audiencias en el juzgado familiar. Incluso había cuidado a su hija Daniela cuando Mónica tuvo que trabajar turnos extra como enfermera en el Hospital General. ¿Cómo pudo hacerme esto?, murmuró Esperanza, viendo pasar a las personas en la calle, todas aparentemente con vidas normales y sin traiciones devastadoras. Una pareja de jóvenes enamorados caminaba tomada de la mano, riéndose de algo que solo ellos entendían, recordándole cómo había sido su relación con Ricardo en los primeros años. Se habían conocido en la universidad, cuando ella estudiaba odontología en la UNAM y él ingeniería civil en el Instituto Politécnico Nacional. Sus mundos se habían cruzado en una fiesta en casa de amigos mutuos en la colonia Roma Norte, donde él la había conquistado con su sentido del humor y sus conocimientos sobre arquitectura colonial mexicana. Le había recitado poemas de Octavio Paz mientras caminaban por el Zócalo en su primera cita, y le había prometido construirle la casa de sus sueños cuando se casaran. Esa casa donde ahora la engañaba existía. Ricardo había cumplido su promesa, diseñando personalmente cada detalle de su hogar en Coyoacán. Los techos de teja roja, los muros de adobe, el jardín interior con una fuente de cantera rosa, las ventanas coloniales con herrería artesanal. Cada rincón había sido pensado para su familia, cada espacio diseñado para crear memorias felices. Ahora ese mismo hogar se había convertido en el escenario de su humillación. El sonido de su teléfono la sobresaltó. Era un mensaje de Ricardo. «Mi amor, la junta con los inversionistas de Monterrey se está alargando mucho. Parece que tendremos que revisar todos los planos otra vez. Llegaré tardísimo a casa. No me esperes despierta, mejor descansa. Te amo mucho. Besos a los niños». La ironía la hizo reír con amargura, una risa que sonó más como un sollozo ahogado. Mientras él le mentía por WhatsApp con emojis de corazones y caritas besando, ella tenía evidencia en video de cómo besaba a otra mujer en su cama matrimonial. La facilidad con la que mentía la asustaba. ¿Cuántas mentiras más habría? ¿Cuánto tiempo llevaba perfeccionando el arte del engaño? Esperanza miró el reloj digital en el tablero de su Tsuru blanco. Las 3:20 p.m. Su siguiente paciente, la señora Guadalupe Sánchez, una maestra de primaria que venía cada 6 meses para su limpieza dental, llegaría en 10 minutos. Guadalupe siempre llegaba puntual y le contaba historias divertidas sobre sus alumnos, pero Esperanza no se sentía capaz de fingir normalidad, de sonreír profesionalmente mientras por dentro se desmoronaba como un edificio en terremoto. Sus manos aún temblaban y su mente era un huracán de pensamientos contradictorios. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando esto? ¿Desde cuándo Ricardo y Mónica eran amantes? ¿Los habían visto otros vecinos entrando y saliendo? ¿Qué pensaría doña Esperanza? La señora que cuidaba el jardín de la casa de enfrente y que siempre estaba pendiente de todo lo que ocurría en la cuadra. ¿Cómo había sido tan ciega ante las señales? Ahora que lo pensaba con claridad, recordaba ocasiones en las que había llegado a casa y había encontrado a Mónica platicando con Ricardo en el jardín, conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando ella aparecía. Recordaba miradas que había interpretado como amistad, pero que probablemente eran coqueteo descarado. ¿Debería confrontar a Ricardo inmediatamente o esperar a tener más evidencia? ¿Debería hablar primero con Mónica, darle la oportunidad de confesar y terminar la aventura? ¿Debería llamar a su hermana Leticia, que vivía en Guadalajara, para pedirle consejo? Leticia siempre había desconfiado de Ricardo. Decía que era demasiado encantador, que los hombres como él siempre tenían secretos. ¿Qué les diría a Alejandro y Sofía? Sus hijos adoraban a su padre, especialmente Alejandro, que soñaba con estudiar ingeniería como él y trabajar juntos en la empresa familiar. Sofía siempre presumía con sus amigas que tenía el papá más guapo y cariñoso del mundo. ¿Cómo destroza una madre la imagen idealizada que sus hijos tienen de su padre? Esperanza tomó su teléfono nuevamente, sus dedos moviéndose con determinación temblorosa. Abrió la aplicación de las cámaras. Necesitaba saber si aún estaban ahí. ¿Cuánto tiempo pensaban quedarse en su casa, en su cama,
profanando cada rincón de su intimidad matrimonial. Ya no estaban en la recámara. La cámara de la sala los mostró despidiéndose junto a la puerta principal de madera tallada que Ricardo había mandado hacer especialmente en Michoacán. Mónica se arreglaba el cabello alborotado mientras Ricardo revisaba su Rolex, el reloj que Esperanza le había regalado cuando cumplió 40 años, gastando sus ahorros personales para darle esa sorpresa. Se besaron una vez más antes de que ella saliera de la casa, un beso tierno y cómplice que habló de intimidad establecida, de rutina amorosa, de una relación que claramente llevaba tiempo desarrollándose. Esperanza vio a su esposo quedarse parado en el umbral, viendo a Mónica alejarse hacia su casa, con una sonrisa que ella no había visto en meses, dirigida hacia ella. La realidad la golpeó como un sismos de 8 grados. Ricardo ya no la amaba. Esa sonrisa, esa ternura en sus ojos cuando veía a Mónica marcharse, la forma cuidadosa en que le acariciaba la mejilla antes de despedirse, era exactamente la forma en que solía mirarla a ella cuando eran novios y luego recién casados. Ahora entendía por qué hacía meses que no la miraba así, por qué sus besos se habían vuelto rutinarios, por qué hacer el amor se había convertido en algo mecánico que ocurría cada vez con menos frecuencia. Su teléfono vibró con una llamada. Era doña Carmen, su recepcionista de 60 años que llevaba trabajando con ella desde que abrió la clínica. «Doctora Esperanza, su paciente de las 3:30 ya llegó y está preguntando por usted. ¿Está usted bien?» Se escuchó muy alterada cuando me habló hace rato para decirme que se retrasaría. «Sí, Carmen, ya voy para allá. Dame 5 minutitos más, por favor. Dile a la señora Guadalupe que me disculpe, que tuve una emergencia personal, pero ya casi llego», respondió Esperanza, tratando de controlar su voz quebrada y sonar profesional. Esperanza se miró en el espejo retrovisor de su auto. Sus ojos estaban rojos e hinchados por las lágrimas, su maquillaje corrido creando surcos oscuros en sus mejillas, su labial completamente borrado por haberse mordido los labios de ansiedad. Parecía una mujer que acababa de recibir noticias devastadoras, que era exactamente lo que había ocurrido. Tomó su bolsa de piel café, un regalo de Ricardo del Día de las Madres pasado, y sacó su kit de emergencia para retoques. Gotas Visin para los ojos irritados, polvo compacto Maybelline para cubrir las manchas del maquillaje corrido, y labial rojo cereza que siempre la hacía sentir más segura de sí misma. Mientras se retocaba con movimientos mecánicos, una determinación fría comenzó a reemplazar la devastación inicial. No sería la típica esposa engañada que sufre en silencio, como las protagonistas de las telenovelas que veía con su madre los domingos. Ella era Esperanza Morales, dentista exitosa con su propia clínica, madre de 2 hijos maravillosos, y una mujer que había trabajado duro toda su vida para construir lo que tenía. Si Ricardo quería destruir su matrimonio por una aventura sórdida con la vecina, tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero antes necesitaba un plan. No podía actuar impulsivamente como una mujer despechada de telenovela. Tenía que proteger a sus hijos, asegurar su futuro económico y hacer que tanto Ricardo como Mónica pagaran por su traición de la manera más inteligente posible. Las cámaras habían revelado la verdad, pero esa verdad era solo el comienzo de lo que se convertiría en la batalla más importante de su vida. Mientras caminaba hacia su clínica dental ubicada en un edificio de 3 pisos, en la Colonia del Valle, Esperanza sintió cómo la mujer dolida comenzaba a transformarse en una guerrera dispuesta a luchar por su dignidad y la de sus hijos. Sus tacones resonaban con determinación sobre el pavimento caliente de la tarde capitalina. Ricardo y Mónica habían cometido un error fatal: subestimar a la mujer a la que habían traicionado. «Doctora, qué bueno que llegó. La señora Guadalupe ya está un poco impaciente», le dijo Carmen en cuanto la vio entrar. Su recepcionista la miró con preocupación maternal. «¿Estás segura de que se encuentra bien? Se ve muy pálida». «Estoy perfecta, Carmen. Solo tuve un problemita en el tráfico», mintió Esperanza, forzando una sonrisa profesional. «Dame 2 minutos para lavarme las manos y atiendo a la señora Sánchez». En el pequeño baño de su consultorio, Esperanza se miró una vez más en el espejo.
Había logrado disimular la devastación, pero sus ojos aún reflejaban la tormenta interior que la consumía. Se echó agua fría en las muñecas, un truco que su abuela le había enseñado para calmarse en momentos de crisis, y respiró profundamente 3 veces. Esperanza Morales no se rinde, se dijo en voz baja, repitiendo el mantra que su madre le había inculcado desde niña. Las mujeres Morales somos fuertes como el acero y nobles como el oro. La consulta con la señora Guadalupe transcurrió con normalidad. Esperanza logró concentrarse en la limpieza dental, hacer las preguntas de rutina sobre sensibilidad y sangrado, y hasta sonreír ante las anécdotas divertidas sobre los niños de 6º grado que la maestra compartía mientras ella trabajaba en su boca. «Doctora, usted siempre hace que venir al dentista sea una experiencia agradable», comentó la señora Guadalupe mientras se enjuagaba. «Mi esposo siempre dice que encontrar una doctora como usted es como encontrar un tesoro». Las palabras sobre esposos fieles la hirieron, pero Esperanza mantuvo la compostura. «Muchas gracias, señora Guadalupe. Nos vemos en 6 meses para su próxima limpieza». Una vez que se fue su última paciente del día, Esperanza cerró la clínica con Carmen y se dirigió a su auto. Eran las 6:30 de la tarde, y tenía que recoger a sus hijos de sus actividades extracurriculares. Alejandro estaba en el entrenamiento de fútbol en las instalaciones deportivas de la delegación Coyoacán, y Sofía tomaba clases de piano en la casa de la maestra Rocío, a unas cuadras de su hogar. Durante el trayecto, su mente trabajaba a toda velocidad, elaborando una estrategia. Primero necesitaba más evidencia. Un solo encuentro amoroso podría ser justificado por Ricardo como un error, un momento de debilidad. Necesitaba establecer un patrón, demostrar que era una relación establecida y no una aventura casual. Segundo, tenía que proteger sus finanzas. La empresa constructora estaba a nombre de ambos, pero Ricardo manejaba toda la operación. La casa también estaba en copropiedad, así como las cuentas bancarias principales. Esperanza tenía su propia cuenta donde depositaba las ganancias de la clínica, pero era considerablemente menor que los ingresos de la constructora. Tercero, debía considerar el bienestar emocional de Alejandro y Sofía. Un divorcio escandaloso los afectaría profundamente, especialmente si se enteraban de todos los detalles sórdidos de la infidelidad. Necesitaba manejar la situación de manera que el daño hacia ellos fuera mínimo. Llegó primero por Alejandro, quien salió del entrenamiento sudoroso y feliz, cargando su bolsa de deportes y platicando animadamente con sus compañeros de equipo. «Mamá, metí 3 goles hoy. El entrenador dice que si sigo así, me van a considerar para el equipo representativo del Distrito Federal», le contó emocionado mientras se subía al auto. «¡Qué maravilloso, mi amor! Tu papá va a estar muy orgulloso», respondió Esperanza, y las palabras le dejaron un sabor amargo en la boca. ¿Cómo podía Ricardo ser tan cariñoso con sus hijos mientras destruía su familia con su infidelidad? «¿Dónde está papá? ¿No vino a verme entrenar como había prometido?», preguntó Alejandro, abrochándose el cinturón de seguridad. «Tuvo una junta muy importante con unos inversionistas. Ya sabes cómo es su trabajo», mintió Esperanza, odiando cada palabra que salía de su boca. Recogieron a Sofía, quien venía radiante de su lección de piano. «Mami, ya me sé las mañanitas completas sin ver las notas. La maestra Rocío dice que tengo talento natural», anunció orgullosa. «Eso es maravilloso, princesa. ¿Qué les parece si paramos por unos helados antes de llegar a casa?», sugirió Esperanza, necesitando tiempo para procesar todo antes de enfrentar su hogar. En la heladería de la plaza comercial, mientras sus hijos disfrutaban sus conos de chocolate y fresa respectivamente, Esperanza observó a otras familias aparentemente felices. Una pareja joven compartía un helado de 2 cucharas mientras su bebé dormía en la carriola. Un matrimonio mayor celebraba lo que parecía ser un aniversario, con globos y una pequeña torta. Todos lucían contentos, auténticos, enamorados. ¿Había sido ella ciega a las señales? ¿O Ricardo había sido excepcionalmente hábil ocultando su doble vida? Repasó mentalmente los últimos meses, buscando pistas que había pasado por alto.
Los viajes de trabajo que se habían vuelto más frecuentes. Las llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Los regalos inesperados que ahora sospechaba eran productos de la culpa. «Mami, ¿estás bien? Te ves triste», observó Sofía con la intuición natural de los niños. «Solo estoy un poco cansada, mi amor. Fue un día largo en la clínica», respondió Esperanza acariciando el cabello de su hija. «¿Papá ya llegó a casa?», preguntó Alejandro. «No, creo que llegará muy tarde. Cenemos nosotros tres y lo esperamos con su plato guardado», propuso Esperanza. De regreso a casa, Esperanza sintió una mezcla de ansiedad y determinación. Cada cuadra que se acercaban a su hogar aumentaba la tensión en sus hombros. ¿Cómo iba a fingir normalidad? ¿Cómo iba a dormir en la misma cama donde horas antes su esposo había estado con otra mujer? Al llegar notó que el auto de Mónica no estaba en su cochera. Probablemente había salido para evitar encuentros incómodos. O tal vez había ido a encontrarse con Ricardo en algún hotel. La idea la enfermó nuevamente. «Alejandro, ayúdame a sacar las compras del auto. Sofía, ve preparando tu mochila para mañana», instruyó mientras abría la puerta principal. El hogar se sentía diferente. Aunque todo estaba en su lugar, Esperanza podía percibir la presencia reciente de los amantes. Un ligero aroma de la colonia de Mónica flotaba en el aire de la sala. Los cojines del sofá estaban ligeramente desacomodados. Había 2 vasos en la cocina que ella no recordaba haber usado. Mientras preparaba la cena, quesadillas de flor de calabaza con salsa verde, uno de los platillos favoritos de sus hijos, Esperanza tomó una decisión crucial. Esa noche, cuando Ricardo llegara, actuaría completamente normal. No le daría ninguna señal de que sabía sobre su aventura. Necesitaba tiempo para planificar su estrategia cuidadosamente. Después de cenar y ayudar a los niños con sus tareas, Esperanza los mandó a dormir más temprano de lo usual. «Mañana tienen exámenes. Necesitan descansar bien», les dijo, aunque la verdad era que necesitaba estar sola para pensar. Se dirigió a su estudio, un pequeño espacio que había acondicionado para manejar la contabilidad de la clínica. Encendió su laptop y comenzó a investigar. Primero, buscó información sobre detectives privados en la Ciudad de México. Aunque tenía las cámaras, necesitaba documentación profesional que fuera válida legalmente en caso de un divorcio. Luego investigó sobre abogados especializados en derecho familiar. Leyó sobre divisiones de bienes, custodia de menores, pensiones alimenticias. Tomó notas detalladas en un cuaderno que escondió en el cajón con llave de su escritorio. También comenzó a hacer un inventario mental de todos sus bienes compartidos. La casa, valuada en aproximadamente 8 millones de pesos. La empresa constructora, que generaba ingresos anuales de varios millones. Los autos, las joyas, las cuentas bancarias, las inversiones. Si Ricardo quería jugar sucio, ella estaría preparada. A las 11:30 de la noche, escuchó el auto de Ricardo entrando al garaje. Su corazón se aceleró, pero respiró profundamente y se preparó para la actuación de su vida. Guardó rápidamente sus investigaciones y se dirigió a la sala, fingiendo que estaba viendo televisión. «Hola, mi amor», dijo Ricardo al entrar, besándola en la mejilla como siempre. «¿Cómo estuvo tu día?». El beso se sintió como traición pura. Esperanza tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarse con asco. «Bien, normal. ¿Y el tuyo? ¿Cómo estuvo la junta con los inversionistas?», preguntó mirándolo directamente a los ojos. Ricardo no mostró ningún signo de nerviosismo. «Muy productiva, pero larga. Creo que vamos a cerrar el trato para el desarrollo en Santa Fe. Serían 50 departamentos de lujo». Mentía con una facilidad que la asustó. ¿Cuánto tiempo llevaba perfeccionando esta habilidad? ¡Qué maravilloso, amor! Los niños te estuvieron esperando para contarte sobre su día, pero se durmieron. Alejandro metió 3 goles en el entrenamiento y Sofía ya se sabe una canción completa en el piano. «Qué orgulloso estoy de ellos», exclamó Ricardo con genuino entusiasmo. «Mañana los felicito». Esa noche, acostados en la cama que había sido profanada horas antes, Esperanza fingió dormir mientras Ricardo se quedó dormido a su lado. Lo observó en la penumbra
Este hombre que había sido su compañero de vida durante 15 años. El padre de sus hijos, su primer y único amor. Ahora era un extraño, un enemigo que había declarado la guerra a su matrimonio sin que ella lo supiera. Pero las guerras se ganan con estrategia, no con emociones. Y Esperanza Morales estaba preparándose para ganar la batalla más importante de su vida. Los siguientes días transcurrieron en una extraña rutina de normalidad fingida. Esperanza despertaba cada mañana, preparaba el desayuno para su familia, despedía a Ricardo con un beso en la mejilla que le quemaba los labios, llevaba a los niños a la escuela y después se convertía en detective de su propia vida. Las cámaras se habían vuelto su obsesión, revisándolas compulsivamente desde su consultorio dental, entre paciente y paciente. El miércoles por la mañana, después de una noche donde Ricardo había llegado supuestamente de una cena de negocios, oliendo nuevamente a perfume de mujer, Esperanza tomó una decisión que cambiaría todo. Necesitaba ayuda profesional. No podía seguir llevando esta carga sola. Y necesitaba evidencia que fuera legalmente válida. Durante su hora de comida, en lugar de ir al restaurante de comida corrida donde usualmente almorzaba, Esperanza manejó hasta una oficina en la colonia Roma Norte. El edificio Art Deco albergaba el despacho de investigaciones privadas Herrera y Asociados, que había encontrado en Internet después de leer docenas de reseñas y testimonios. La recepcionista, una mujer joven con lentes de diseñador, la recibió profesionalmente. ¿Tiene cita con el licenciado Herrera? No, pero necesito hablar con alguien urgentemente. Es un caso de infidelidad matrimonial, dijo Esperanza, sintiendo extraña al pronunciar esas palabras en voz alta por primera vez. Permítame un momento, respondió la recepcionista, y después de una breve llamada telefónica agregó: el licenciado puede recibirla en 5 minutos. Esperanza se sentó en una sala de espera elegante, con paredes forradas de libros jurídicos y fotografías en blanco y negro de la Ciudad de México antigua. Sus manos sudaban mientras hojeaba una revista sin realmente leer nada. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Era esto realmente necesario? ¿O debería simplemente confrontar a Ricardo y tratar de salvar su matrimonio? Señora Morales, pase por favor. La llamó un hombre de unos 50 años, completamente calvo pero con una presencia imponente. Soy el licenciado Roberto Herrera. Entiendo que necesita nuestros servicios. La oficina del detective era sobria pero acogedora. Herrera se sentó detrás de su escritorio de caoba y la observó con ojos conocedores que habían visto muchas historias similares. Cuénteme su situación, señora Morales. Todo lo que me diga será completamente confidencial. Esperanza respiró profundamente y comenzó a relatar su historia. Le habló sobre los cambios en el comportamiento de Ricardo, las mentiras sobre horarios de trabajo, el perfume extraño en su ropa. Luego, con la voz quebrada, le contó sobre las cámaras y lo que había descubierto. ¿Trajo evidencia de las grabaciones?, preguntó Herrera, tomando notas en una libreta. Sí, respondió Esperanza sacando su teléfono y mostrándole el video comprometedor. Pero no sé si esto es suficiente legalmente. Herrera observó el video con expresión profesional, sin mostrar shock o juicio. Es un buen comienzo, pero necesitamos más. Un encuentro aislado podría ser explicado como un error momentáneo. Para un proceso de divorcio por adulterio, necesitamos establecer un patrón de comportamiento. ¿Qué me recomienda? Vigilancia profesional. Mis investigadores seguirán discretamente a su esposo durante 2 semanas, documentando sus movimientos, tomando fotografías, grabando encuentros. También investigaremos a la otra mujer, su background, si tiene otras relaciones extramaritales, si esta situación podría afectar su trabajo como enfermera. El costo era considerable, 50,000 pesos por 2 semanas de investigación completa. Esperanza sintió un nudo en el estómago al pensar en gastar esa cantidad, pero sabía que era una inversión en su futuro y el de sus hijos. Hay una cosa más, añadió Herrera. Recomiendo que consulte con un abogado especializado en derecho familiar antes de tomar cualquier acción. Tengo contactos excelentes si necesita referencias.
Esperanza firmó el contrato y pagó un adelanto de 25.000 pesos, dinero que había ahorrado de las ganancias de su clínica durante meses. Al salir de la oficina, se sintió extraña, como si hubiera cruzado una línea que no tenía regreso. Esa tarde, mientras atendía a sus pacientes habituales, Esperanza luchaba por concentrarse. La señora Martínez, una abuelita de 80 años que venía cada mes para ajuste de su dentadura postiza, notó su distracción. «Doctora, usted se ve preocupada. ¿Todo bien en casa?» «Sí, señora Martínez. Solo tengo muchas cosas en mente», respondió Esperanza forzando una sonrisa. «¿Sabe qué? Yo estuve casada 60 años con mi difunto esposo, que en paz descanse. Tuvimos nuestras crisis, nuestros problemas, pero siempre los resolvimos hablando. Los matrimonios de ahora se rinden muy fácil». Las palabras de la anciana le dolieron profundamente. ¿Estaba rindiéndose muy fácil? Debería darle a Ricardo la oportunidad de explicarse antes de proceder con la investigación. Pero luego recordó la imagen de él con Mónica en su cama, la familiaridad de sus caricias, las mentiras elaboradas que le había contado, y su determinación se reforzó. Esa noche Ricardo llegó a casa a la hora usual, trayendo flores para ella. «¿Y esto por qué?», preguntó Esperanza, recibiendo el ramo de rosas rojas con desconfianza. «No puedo consentir a mi esposa hermosa sin una razón especial», respondió Ricardo, abrazándola por la cintura. «He estado muy ocupado últimamente y quería demostrar que pienso en ti». El gesto le pareció calculado, como si Ricardo sintiera que necesitaba reforzar su coartada de esposo amoroso. Esperanza se preguntó si él sospechaba algo, o si simplemente era parte de su estrategia para mantener su doble vida. Durante la cena, Ricardo estuvo especialmente atento con los niños, preguntándoles sobre sus clases, ayudando a Alejandro con un problema de matemáticas y prometiéndole a Sofía que la llevaría al zoológico de Chapultepec el próximo sábado. «Papá, ¿por qué has estado trabajando tanto últimamente?», preguntó Sofía inocentemente. «Mi princesa, estoy trabajando duro para darles el mejor futuro posible. Quiero que tú y tu hermano puedan estudiar en las mejores universidades, viajar por el mundo, tener todo lo que se merezcan», respondió Ricardo, y por un momento Esperanza vio genuino amor paternal en sus ojos. Esa noche, mientras Ricardo revisaba unos planos en su estudio casero, Esperanza fue a revisar las cámaras de los últimos días. No había habido más encuentros con Mónica en la casa, pero notó algo interesante. Ricardo había estado haciendo llamadas telefónicas largas desde el jardín, alejándose de las cámaras interiores. El jueves por la mañana, Esperanza recibió una llamada del licenciado Herrera. «Señora Morales, tenemos un desarrollo interesante. Nuestro investigador siguió a su esposo ayer por la tarde. No fue a ninguna obra de construcción. Se dirigió a un hotel boutique en la colonia Condesa, donde se reunió con la señora Herrera durante 3 horas. El corazón de Esperanza se aceleró. «¿Tienen fotografías?» «Sí, muy claras. Entrando juntos, saliendo juntos, besándose en el estacionamiento. También confirmamos que el señor Morales ha estado rentando esa habitación específica 2 veces por semana durante los últimos 4 meses. 4 meses. La traición tenía fecha de inicio y era mucho más larga de lo que había imaginado. Esperanza se sintió mareada. «¿Hay algo más?», preguntó, aunque no estaba segura de querer saberlo. «Investigamos el background de la señora Herrera. Trabaja como enfermera en el turno nocturno del Hospital General, pero pidió cambio a turnos matutinos hace exactamente 4 meses. También descubrimos que está recibiendo depósitos mensuales de 5.000 pesos de una cuenta que no pudimos rastrear completamente, pero sospechamos que podría estar relacionada con su esposo». Ricardo le estaba dando dinero a Mónica. La situación era peor de lo que había imaginado. No era solo una aventura pasional. Había un nivel de compromiso económico que sugería una relación seria. «Continúen con la investigación», instruyó Esperanza. «Necesito saber todo». Esa tarde, Esperanza tomó otra decisión difícil. Necesitaba ver el hotel por sí misma, confirmar con sus propios ojos lo que los investigadores le habían dicho. Después de cerrar la clínica,
En lugar de ir a recoger a los niños directamente, manejó hasta la colonia Condesa. El Hotel Casablanca era pequeño y discreto. Exactamente el tipo de lugar que elegirían amantes clandestinos. Esperanza se estacionó al otro lado de la calle y observó el edificio de estilo colonial moderno. Se imaginó a Ricardo y Mónica subiendo esas escaleras, riéndose como adolescentes enamorados, planeando sus encuentros mientras ella trabajaba para mantener a la familia. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Ricardo. «Mi amor, hoy tengo junta hasta muy tarde con el arquitecto del proyecto de Santa Fe. Probablemente llegue después de que se duerman los niños. Los amo». Esperanza miró la hora. 5:30 p.m., justo el horario perfecto para sus encuentros en el hotel. Decidió esperar. Si los investigadores tenían razón sobre el patrón de 2 veces por semana, había probabilidades de que aparecieran. 40 minutos después, vio el BMW gris de Ricardo estacionándose frente al hotel. Su corazón comenzó a latir violentamente cuando vio a su esposo bajar del auto, arreglarse la corbata y caminar hacia la entrada principal con la confianza de alguien que conocía bien el lugar. 10 minutos más tarde, un taxi se detuvo y Mónica salió de él. Llevaba un vestido azul marino que Esperanza no le conocía y parecía nerviosa, mirando hacia todos lados antes de entrar al hotel. La realidad la golpeó con fuerza devastadora. No había vuelta atrás, no había explicaciones inocentes, no había malentendidos. Su esposo y su mejor amiga tenían una relación establecida, con horarios, rutinas y complicidad que hablaba de meses de planificación y engaño. Esperanza se quedó sentada en su auto durante media hora más, llorando en silencio y sintiendo cómo su matrimonio se desintegraba definitivamente. Cuando finalmente arrancó el motor para ir por sus hijos, sabía que la mujer que había entrado a ese estacionamiento ya no existía. En su lugar, había nacido una mujer más fuerte, más determinada y completamente decidida a luchar por la justicia que ella y sus hijos merecían. La guerra había comenzado oficialmente, y Esperanza Morales no tenía intención de perder. La semana siguiente transcurrió como una película en cámara lenta. Esperanza mantenía su rutina diaria: clínica, niños, casa. Pero por dentro era un volcán a punto de erupcionar. Los investigadores del licenciado Herrera le enviaban reportes diarios que confirmaban lo que ya sabía. Ricardo y Mónica se veían religiosamente los martes y jueves en el Hotel Casablanca, siempre entre las 6:00 y 9:00 de la noche. El martes por la mañana, mientras desayunaban en familia como si fueran la imagen perfecta de la felicidad doméstica, Esperanza observó a Ricardo untando mermelada de fresa en su pan tostado y contándoles a los niños sobre un supuesto proyecto de construcción de una escuela en Xochimilco. ¿Podemos ir a conocer la escuela cuando esté terminada, papá?, preguntó Sofía emocionada. Por supuesto, princesa. Será la escuela más bonita de todo el sur de la ciudad, respondió Ricardo, revolviéndole el cabello cariñosamente. Esperanza sintió náuseas ante la facilidad con la que mentía a sus propios hijos. ¿Cómo era posible que el hombre que acababa de prometer llevar a su hija a conocer una escuela inexistente fuera el mismo que en unas horas estaría en la cama de un hotel con su amante? Yo también quiero ir, pero solo si no hay clases ese día, bromeó Alejandro, provocando risas en la mesa. Trato hecho, confirmó Ricardo, chocando puños con su hijo. La actuación era tan convincente que Esperanza se preguntó si ella misma había estado loca estos últimos días. ¿Era posible que las fotografías, los videos, los reportes de los investigadores fueran parte de una pesadilla elaborada? Pero entonces notó cómo Ricardo revisaba obsesivamente su teléfono, cómo se había puesto su camisa azul favorita, la que ella le había regalado el día de San Valentín, y cómo había usado esa colonia francesa que tanto odiaba. Después de despedir a los niños en sus respectivas escuelas, Esperanza tomó una decisión que había estado posponiendo durante días. Era hora de confrontar a Mónica directamente, antes de que la situación escalara más. Necesitaba mirarla a los ojos y darle la oportunidad de confesar, de terminar con esta farsa
de salvar lo poco que quedaba de su amistad antes de que todo explotara públicamente. Se dirigió a la casa de Mónica, una construcción de 2 pisos pintada de color terracota, con un pequeño jardín frontal lleno de bugambilias moradas. La misma casa donde había pasado tantas tardes tomando café, donde había consolado a su amiga durante su divorcio, donde había llevado sopa cuando Daniela, la hija de Mónica, había tenido varicela. Respiró profundamente antes de tocar el timbre. No había marcha atrás después de esta conversación. Mónica abrió la puerta usando una bata de casa floreada, con el cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Su expresión cambió inmediatamente al ver a Esperanza, mostrando una mezcla de sorpresa y algo que parecía culpabilidad. ¡Esperanza! ¡Qué sorpresa tan agradable! Pasa, pasa. Estaba precisamente pensando en ti, dijo Mónica, pero su voz sonaba forzada, artificial. Necesitamos hablar, Mónica, y creo que tú sabes exactamente de qué, respondió Esperanza, entrando a la sala que conocía tan bien. El living estaba impecablemente ordenado, como siempre. Los mismos muebles de piel beige que Mónica había comprado después de su divorcio. Las mismas fotografías familiares en las repisas. La misma alfombra persa que había sido un regalo de su ex-suegra. Pero ahora todo se sentía contaminado por la traición. ¿Quieres café? Acabo de hacer una olla, ofreció Mónica, dirigiéndose hacia la cocina con movimientos nerviosos. No quiero café, Mónica. Quiero la verdad. Mónica se detuvo en seco, dándole la espalda. Sus hombros se tensaron visiblemente. No sé de qué hablas, Esperanza. ¿La verdad sobre qué? Sobre ti y Ricardo. Sobre los martes y jueves en el Hotel Casablanca. Sobre los 4 meses que llevas acostándote con mi esposo en mi propia casa mientras yo trabajo para mantener a mi familia. Mónica se giró lentamente, y Esperanza pudo ver cómo el color se drenaba completamente de su rostro. Sus ojos, normalmente confiados y amigables, ahora mostraban pánico puro. Esperanza, yo... no sé qué te han dicho, pero... no me mientas más, exploté Esperanza, alzando la voz por primera vez. Tengo fotografías, videos, reportes de investigadores privados. Sé todo, Mónica. Lo que no entiendo es cómo pudiste hacerme esto a mí, a mis hijos, a nuestra amistad. Mónica se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Durante varios minutos, el único sonido en la habitación fueron los sollozos ahogados de la mujer que había sido su mejor amiga. No fue planeado, murmuró finalmente Mónica entre lágrimas. Nunca quise que pasara. ¿4 meses no fueron planeados? ¿Los encuentros regulares en hoteles no fueron planeados? ¿Mentirme en mi cara todos estos meses no fue planeado? Estaba sola, Esperanza. Mi divorcio me destrozó. Perdí todo. Mi ex se llevó a Daniela la mitad del tiempo. Estaba trabajando turnos dobles en el hospital para pagar las deudas. Ricardo fue amable conmigo cuando más lo necesitaba. Ricardo es mi esposo. Era tu amiga quien debía consolarte, no mi marido quien debía acostarse contigo. Mónica levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. ¿Crees que no me odio a mí misma por esto? ¿Crees que no pienso en ti y en los niños cada vez que...? Entonces para. Termina con esto ahora mismo. No puedo, susurró Mónica, y esas 2 palabras cayeron como bombas en el corazón de Esperanza. ¿Cómo que no puedes? Porque lo amo, Esperanza. Sé que está mal, sé que es horrible, sé que arruiné nuestra amistad y tu matrimonio, pero lo amo, y él dice que me ama también. La confesión fue como una bofetada. Esperanza había esperado que fuera solo sexo, una aventura pasional sin sentimientos, pero amor cambiaba todo. Amor significaba que Ricardo había tomado una decisión consciente de traicionar no solo su matrimonio, sino también de construir una nueva vida emocional con otra mujer. ¿Te ha dicho que va a dejarme?, preguntó Esperanza, aunque temía la respuesta. Mónica asintió lentamente. Dice que está esperando el momento adecuado, que necesita preparar las cosas para que los niños sufran lo menos posible. ¡Mentiras! Si quisiera divorciarse ya lo habría hecho. Te está usando, Mónica, igual que me está usando a mí. No es cierto. Ricardo me ama de verdad.
Me va a dejar dinero para abrir mi propia clínica de enfermería. Vamos a viajar juntos cuando se resuelva su situación contigo. Esperanza se quedó helada. ¿Qué dinero? Los 5.000 pesos mensuales que me depositas son solo el comienzo. Dice que cuando se divorcie de ti, podremos ser una pareja real, sin escondernos. La ingenuidad de Mónica la asombró. ¿Realmente creía que Ricardo iba a dejar una empresa millonaria? ¿Una casa de 8 millones de pesos? ¿Y a sus hijos adorados por una aventura con la vecina? ¿Era tan ciega al hecho de que solo era la amante conveniente mientras él mantenía su vida familiar intacta? Mónica, escúchame bien. Ricardo nunca va a dejarme. Los hombres como él no destruyen sus vidas establecidas por amantes. Te está dando dinero para mantenerte contenta, para asegurarse de que no causes problemas, para comprarte como una prostituta de lujo. No hables así. No entiendes lo que tenemos. ¿En serio? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que Ricardo te llevó a algún lugar público? ¿Cuándo fue la última vez que salieron a cenar a un restaurante donde podrían ser vistos? ¿Cuándo te ha presentado con sus amigos o colegas de trabajo? El silencio de Mónica confirmó las sospechas de Esperanza. Te esconde, Mónica. Eres su secreto sucio, no su futuro amor. Si realmente planeara una vida contigo, ya habría comenzado los trámites de divorcio. «Estás celosa porque él me escogió a mí», gritó Mónica. Pero su voz sonaba desesperada, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. No estoy celosa, Mónica. Estoy desilusionada. Desilusionada de descubrir que mi mejor amiga era capaz de traicionarme así. Y desilusionada de descubrir que mi esposo es un mentiroso manipulador que está jugando con 2 mujeres al mismo tiempo. Esperanza se levantó del sofá donde se había sentado durante la conversación. Ya había escuchado suficiente. Esto se termina hoy, Mónica. Le voy a dar una oportunidad a Ricardo de confesar todo y terminar contigo voluntariamente. Si no lo hace, voy a proceder legalmente con el divorcio, y ambos van a enfrentar las consecuencias públicas de sus acciones. Esperanza, por favor. Podemos resolver esto entre nosotras. No involucres abogados ni hagas un escándalo. ¿Ahora te preocupa el escándalo? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando decidiste acostarte con mi esposo? Esperanza caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una cosa más, Mónica. Si realmente amas a Ricardo como dices, demuéstralo terminando esta relación. Porque lo que están haciendo no es amor, es egoísmo puro. Y los niños inocentes están pagando el precio de su felicidad robada. Salió de la casa de Mónica sintiendo una mezcla extraña de alivio y devastación. La confrontación había confirmado todos sus peores temores, pero también le había dado algo valioso: claridad total sobre la situación. Esa noche, cuando Ricardo llegó a casa con otra excusa elaborada sobre reuniones de trabajo, Esperanza lo observó con ojos completamente nuevos. Ya no veía al esposo que había amado durante 15 años, ni al padre dedicado de sus hijos. Veía a un manipulador experto que había construido una doble vida compleja, mientras ella trabajaba incansablemente para mantener unida a su familia. La guerra estaba a punto de comenzar oficialmente, y Esperanza ya había elegido su estrategia. Verdad total, sin piedad, sin segundas oportunidades. Ricardo había tenido meses para ser honesto, para terminar su aventura, para salvar su matrimonio. Ahora enfrentaría las consecuencias de haber elegido el engaño sobre la honestidad y la pasión temporal sobre el amor duradero. Esperanza no durmió esa noche. Se quedó despierta mirando el techo de su recámara, escuchando la respiración tranquila de Ricardo a su lado, planificando cada palabra de la conversación que cambiaría sus vidas para siempre. A las 5:30 de la mañana, cuando el despertador aún faltaba 1 hora para sonar, ya había tomado todas las decisiones necesarias. Se levantó silenciosamente, se duchó y se vistió con su traje sastre negro más elegante, el que usaba para ocasiones importantes en la clínica. Si iba a destruir su matrimonio, lo haría con dignidad y poder. Preparó el desayuno como siempre, despertó a los niños y mantuvo la rutina matutina perfectamente normal hasta que Alejandro y Sofía salieron hacia la escuela. «¿No desayunas conmigo?», preguntó Ricardo,
sorprendido de verla completamente arreglada tan temprano. «Tengo una cita muy importante antes de abrir la clínica», respondió Esperanza, sirviéndole su café en la taza azul que había sido su favorita durante años. «Pero necesitamos hablar esta noche. Es urgente». Ricardo levantó la vista del periódico, mostrando la primera señal de alarma que Esperanza había visto en meses. ¿Hablar de qué? Está todo bien. Esta noche, Ricardo, cuando los niños se duerman. Es importante. La expresión de su esposo se volvió calculadora, como si estuviera tratando de descifrar si ella sabía algo o simplemente quería discutir asuntos domésticos. Esperanza mantuvo su rostro completamente neutro, una habilidad que había perfeccionado durante años de tratar con pacientes nerviosos. «Claro, mi amor. ¿Algo de lo que deba preocuparme? Solo asegúrate de llegar temprano. Sin juntas, sin emergencias de trabajo, sin excusas. Te necesito aquí a las 9 en punto». Esperanza besó su frente como había hecho miles de veces antes, pero esta vez sabía que sería la última vez que lo haría como esposa inocente. Tomó su bolsa y salió de la casa, sintiendo la mirada confundida de Ricardo siguiéndola hasta que cerró la puerta. Su primera parada fue el banco. Esperanza había decidido proteger sus finanzas antes de que la situación explotara. Retiró todos sus ahorros personales de la cuenta conjunta y los depositó en una cuenta nueva que abrió solo a su nombre. También solicitó un estado de cuenta detallado de todas las transacciones de los últimos 6 meses, incluyendo los retiros que Ricardo había hecho sin consultarle. Después manejó hasta el despacho del licenciado Fernando Aguirre, el abogado especializado en derecho familiar que el detective Herrera le había recomendado. La oficina estaba ubicada en un edificio moderno de la colonia del Valle, con vista panorámica de la ciudad y una decoración que inspiraba confianza y profesionalismo. El licenciado Aguirre era un hombre de unos 60 años, completamente canoso pero con una energía juvenil y una reputación impecable en casos de divorcios complicados. Esperanza había investigado su historial. Había ganado el 85% de sus casos, especializándose en proteger los derechos de mujeres traicionadas por esposos infieles. «Señora Morales, he revisado toda la evidencia que me envió el licenciado Herrera. Tiene un caso muy sólido para divorcio por adulterio», comenzó Aguirre, organizando las fotografías y documentos sobre su escritorio. «¿Está completamente segura de que quiere proceder con esta acción legal?» «Licenciado, llevo 15 años construyendo una vida con un hombre que resulta ser un extraño. Ha estado viviendo una doble vida durante meses, mintiendo a nuestros hijos, humillándome públicamente con la vecina. No hay reconciliación posible». «Entendido. Hablemos entonces de estrategia legal. Basándome en la evidencia, podemos solicitar la custodia completa de los menores, alimentos para usted y los niños, y la división equitativa de bienes, incluyendo la empresa constructora». Aguirre extendió un folder grueso con documentos legales. «Aquí están los papeles de demanda de divorcio. Una vez que los firme y los presentemos ante el juzgado, no hay vuelta atrás. Su esposo será notificado oficialmente y tendrá 30 días para responder». Esperanza tomó la pluma, pero se detuvo antes de firmar. «¿Qué pasa si él acepta terminar la aventura y buscar terapia matrimonial? Señora Morales, usted me contrató porque quiere justicia, no porque quiere intentar salvar un matrimonio que su esposo ya destruyó. Los hombres que mantienen amantes durante meses no cambian de la noche a la mañana. Si firma estos papeles, debe estar preparada para luchar hasta el final». Esperanza respiró profundamente y firmó cada documento. El sonido de la pluma sobre el papel se sintió definitivo, como una puerta cerrándose para siempre. «Perfecto. Ahora, ¿quiere que proceda inmediatamente con la demanda? ¿O prefiere darle una oportunidad de confesión a su esposo? Quiero confrontarlo esta noche, darle la oportunidad de ser honesto por primera vez en meses. Si miente o se niega a terminar la aventura, procederemos mañana mismo». «Muy bien, pero le advierto. Prepare la casa para una posible confrontación violenta. Los hombres sorprendidos en infidelidad pueden reaccionar de manera impredecible».
Esperanza salió del despacho legal sintiendo una mezcla de terror y empoderamiento. Los papeles del divorcio estaban firmados, listos para ser presentados. Su futuro financiero estaba protegido. Sus hijos tendrían la mejor representación legal posible. Ahora solo faltaba la parte más difícil: destruir la ilusión de familia feliz que había mantenido durante tantos años. El resto del día en la clínica transcurrió en una niebla extraña. Esperanza atendió a sus pacientes con profesionalismo automático, pero su mente estaba completamente enfocada en planificar cada detalle de la conversación nocturna. Había decidido ser directa, sin rodeos, sin darle a Ricardo la oportunidad de manipular la situación con mentiras elaboradas. A las 6:30 p.m. recogió a los niños de sus actividades. Alejandro venía emocionado del entrenamiento de fútbol, contándoles sobre un torneo interescolar que se aproximaba. Sofía había tenido un examen de matemáticas y estaba preocupada por los resultados. «Mami, ¿crees que papá me pueda ayudar con el álgebra? Se me hace muy difícil», pidió Sofía durante la cena. «Por supuesto, princesa. Tu papá siempre tiene tiempo para ayudarte», respondió Esperanza, aunque sabía que después de esa noche, las dinámicas familiares cambiarían para siempre. «¿Papá va a llegar temprano hoy?», preguntó Alejandro. «Quiero enseñarle unas jugadas nuevas que aprendí». «Sí, va a llegar temprano. De hecho, quiero que ambos se vayan a dormir temprano también. Papá y yo necesitamos hablar de cosas de adultos». Los niños intercambiaron miradas curiosas, pero no hicieron más preguntas. Después de cenar, ayudaron a limpiar la cocina y se fueron a sus respectivas habitaciones a hacer tarea y prepararse para dormir. A las 8:45 p.m., Esperanza escuchó el auto de Ricardo entrando al garaje. Su corazón comenzó a latir violentamente, pero mantuvo la compostura. Se había cambiado a una blusa blanca y pantalones negros, ropa que la hacía sentir poderosa y profesional. «Llegué temprano como me pediste», anunció Ricardo al entrar, besándola en la mejilla como siempre. «¿De qué querías hablar?» «Primero ve a despedirte de los niños. Diles que los amas. Después de esta conversación, es posible que todo cambie». Ricardo la miró con alarma creciente. «Esperanza, me estás asustando. ¿Qué está pasando?» «Ve con los niños, Ricardo. Después hablamos». Mientras Ricardo subía las escaleras, Esperanza preparó el escenario en la sala principal. Colocó su laptop sobre la mesa de centro, con las fotografías del hotel y los videos de las cámaras listos para mostrar. También puso una copia de los papeles del divorcio en un sobre manila, como evidencia de qué tan seria estaba. 20 minutos después, Ricardo bajó las escaleras con expresión preocupada. «Los niños ya están dormidos. Ahora dime qué está pasando». Esperanza lo miró directamente a los ojos. Este hombre que había sido su mundo durante 15 años. El padre de sus hijos, su primer amor, su compañero de vida. En unas pocas palabras, todo eso terminaría para siempre. «Sé lo de Mónica», dijo simplemente. El color se drenó completamente del rostro de Ricardo. Sus ojos se agrandaron, su respiración se aceleró, y por primera vez en meses, Esperanza vio honestidad pura en su expresión. Pánico total. ¿Qué? ¿Qué sabes de Mónica?, tartamudeó, tratando de ganar tiempo. «Sé todo, Ricardo. Los martes y jueves en el Hotel Casablanca. Los 4 meses de aventura. El dinero que le das. Las mentiras que me has dicho sobre juntas de trabajo. Todo». Ricardo se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Cómo te enteraste? Eso no importa. Lo que importa es que tienes una oportunidad de ser honesto conmigo por primera vez en meses. Una oportunidad de salvar algo de lo que construimos juntos». Ricardo levantó la cabeza, y Esperanza pudo ver lágrimas en sus ojos. «Esperanza, yo... Antes de que digas nada, necesitas saber que ya hablé con un abogado. Los papeles del divorcio están firmados y listos para ser presentados mañana. También moví mis ahorros a una cuenta separada y tengo evidencia fotográfica de toda tu aventura. Por favor, déjame explicar. Tienes 2 opciones, Ricardo. Opción 1.
Terminas inmediatamente con Mónica. Buscamos terapia matrimonial y tratamos de reconstruir nuestro matrimonio basado en honestidad total. Opción 2. Procedo con el divorcio mañana mismo. Y esto se convierte en una batalla legal pública donde todo sale a la luz. Ricardo la miró con desesperación. ¿Qué opción prefieres? El silencio se extendió durante varios minutos. Esperanza pudo ver la lucha interna en los ojos de su esposo, la guerra entre el amor familiar establecido y la pasión nueva que lo había conquistado. Finalmente Ricardo habló, y sus palabras cambiaron todo para siempre. No puedo terminar con Mónica, Esperanza. La amo. Las palabras de Ricardo resonaron en la sala como un disparo que atravesó el último vestigio de esperanza que Esperanza había mantenido escondido en su corazón. No puedo terminar con Mónica. La amo. 5 palabras que destruyeron 15 años de matrimonio, 2 hijos, una empresa familiar y una vida entera construida sobre lo que ahora sabía había sido una mentira. Esperanza se quedó inmóvil durante varios segundos, procesando la confesión que acababa de cambiar su mundo para siempre. No había gritos, no había lágrimas, no había drama, solo una calma fría y determinada que la sorprendió a ella misma. «Gracias por tu honestidad», dijo finalmente, con una voz que sonó extrañamente serena. «Finalmente». Ricardo levantó la cabeza, esperando quizás una explosión emocional, súplicas, amenazas, o al menos lágrimas. Pero Esperanza simplemente abrió su laptop y comenzó a mostrarle las fotografías que los investigadores habían tomado. «Esta eres tú entrando al Hotel Casa Blanca el martes pasado. Esta es Mónica llegando 15 minutos después. Estas son ustedes besándose en él».